Evangelio de hoy jueves 1 de mayo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 3, versículo 31 al 36. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio. Y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios. Porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio según San Juan nos sitúa frente a una dimensión que trasciende lo humano y nos introduce en la lógica del cielo. Esa lógica que no se rige por las reglas del poder terrenal, del orgullo o del interés propio, sino por la entrega, la verdad y la vida que brota de lo alto. El que viene del cielo está por encima de todos. No porque imponga su dominio con fuerza, sino porque su autoridad nace de su origen divino. Porque en él reside la plenitud del amor del Padre. Esta frase nos recuerda que Jesús no es simplemente un maestro sabio o un profeta admirable, sino el Hijo eterno de Dios que ha descendido a nuestra historia para revelarnos el rostro verdadero del Padre, para abrirnos una puerta que estaba cerrada desde el pecado, para tender un puente indestructible entre la tierra y el cielo. Cuando el texto afirma que el que viene de la tierra es y habla cosas terrenas, nos invita a reconocer nuestros límites y la fragilidad de nuestras palabras. Cuando intentamos hablar de Dios sin haberlo escuchado, muchas veces nuestra mirada está condicionada por lo que hemos vivido, por lo que hemos oído decir, por lo que nuestros sentidos y razón pueden alcanzar. Pero Jesús no está limitado por la tierra. Él trae un mensaje que no es el resultado de deducciones humanas, sino la expresión fiel del conocimiento íntimo que tiene del Padre. Él habla lo que ha visto y oído junto al Padre. En la eternidad, en la comunión del Espíritu. Su palabra no está contaminada por las heridas de la historia, sino que es limpia, pura, directa como la luz que nace del sol. Y sin embargo, esa palabra no siempre es aceptada por los hombres, porque muchas veces preferimos nuestras propias interpretaciones, nuestras seguridades, nuestras verdades parciales. El drama de la humanidad, según el Evangelio de hoy, es que no todos reciben su testimonio. No porque su palabra sea confusa o falsa, sino porque el corazón humano, herido por el pecado y encadenado por el egoísmo, no siempre está dispuesto a abrirse a la verdad. El testimonio de Jesús es claro. Él revela el misterio del Padre. Muestra el rostro de su misericordia. Denuncia el pecado con autoridad. Pero lo hace sin condenar al pecador, llamándolo a la vida. Aceptar su testimonio implica abandonar muchas certezas que nos sostienen. Dejar de confiar en nosotros mismos para apoyarnos en Él. Implica un acto de humildad que reconoce que solo Dios puede salvarnos. Que solo desde lo alto puede venir una luz verdadera. Por eso, muchos no lo reciben. Porque aceptar su palabra significa también dejar que ella nos transforme. Y eso nos da miedo. Sin embargo, el que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz.
Es decir, dar fe a las palabras de Jesús. Es declarar con nuestra vida que Dios no miente. Que su amor es real, que su promesa es firme. Esta aceptación no es un asentimiento mental, sino una adhesión vital. Una confianza que cambia nuestras decisiones. Que orienta nuestros pasos. Que determina nuestra forma de vivir. Quien cree en Jesús no lo hace simplemente porque ha sido convencido intelectualmente, sino porque ha sido tocado interiormente. Por una certeza que supera toda duda. Es una certeza que nace del encuentro. Del reconocimiento humilde de que en Él está la fuente de la vida. Y al creer en Jesús, no solo lo reconocemos a Él, sino también al Padre que lo ha enviado. Porque el Hijo no actúa por cuenta propia, sino como reflejo perfecto del querer del Padre. El Evangelio continúa afirmando que el que Dios envió habla las palabras de Dios. Y esta frase tiene una fuerza inmensa. No se trata de un profeta que interpreta lo que ha oído en sueños, o de un sabio que deduce lo divino a partir de lo humano. Jesús no habla de Dios, sino que habla desde Dios, como Dios. Cada palabra que sale de su boca tiene un peso eterno. Una capacidad de sanar, de liberar, de crear lo nuevo. Por eso, sus palabras no pueden ser puestas al mismo nivel que las de cualquier líder espiritual. Su palabra es palabra creadora, que transforma la realidad. Y si somos capaces de escucharla con un corazón abierto, también transformará nuestras vidas. Pero para ello, necesitamos silenciar las voces interiores que nos distraen. Necesitamos hacer espacio en nuestro interior, para que su palabra eche raíces profundas. Porque Dios da el Espíritu sin medida. Esta afirmación es una de las más hermosas y liberadoras del texto. Nos dice que en Jesús habita la plenitud del Espíritu Santo, que no ha sido limitado, que no ha sido dado con restricciones. En el Antiguo Testamento, el Espíritu se derramaba de manera particular sobre ciertos hombres y mujeres elegidos, profetas, jueces, reyes. Pero en Jesús, el Espíritu es dado sin límite, sin condición, sin medida. Él vive en una comunión perfecta con el Espíritu. Y desde esa plenitud, lo comunica también a quienes creen en Él. Nosotros recibimos el Espíritu no como una fuerza lejana, sino como una presencia íntima que nos habita, que nos configura con Cristo, que nos transforma desde dentro. Vivir en el Espíritu es vivir en libertad. En verdad, en amor. Es dejar de ser esclavos del pecado. Y comenzar a caminar como hijos amados. Esta plenitud del Espíritu en Jesús es signo de su unión total con el Padre. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su mano. Esta frase es de una profundidad teológica impresionante. Todo lo que existe, todo lo que tiene vida, todo lo que pertenece a la creación y a la historia, ha sido confiado al Hijo. No hay rincón del universo que no esté bajo su autoridad. Y esa autoridad no es opresora ni violenta, sino tierna, misericordiosa, salvadora. El Padre ha puesto todo en manos del Hijo, porque confía plenamente en Él. Porque su amor es total, porque en Él se complace. Y al poner todo en sus manos, nos invita a nosotros también a entregarnos en esas manos que no hieren, sino que curan. Que no aplastan, sino que levantan. Que no imponen, sino que acompañan con paciencia infinita. La consecuencia directa de todo esto es una invitación clara.
El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice tendrá como algo futuro, sino tiene como una realidad presente. La vida eterna comienza ya para quien cree. No se trata simplemente de una promesa para después de la muerte, sino de una transformación que empieza ahora. Esta vida no es solo duración sin fin, sino calidad nueva de existencia. Es vivir desde la gracia, desde la luz, desde la comunión con Dios. Quien cree no simplemente prolonga su vida humana, sino que recibe una nueva forma de vivir. Por eso, el cristiano no es alguien que espera resignado el más allá, sino alguien que ya vive el cielo en la tierra, porque tiene en su alma la semilla de la eternidad. En contraste, la última frase del texto nos confronta con una advertencia. El que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Esta expresión no debe entenderse como un castigo arbitrario, sino como una consecuencia natural del rechazo a la gracia. Dios no condena por gusto. Es el hombre quien se condena a sí mismo cuando cierra las puertas de su corazón al Hijo. La ira de Dios no es un rencor divino, sino la expresión de la incompatibilidad entre el pecado y la vida. Donde el amor es rechazado, el alma muere. La obediencia al Hijo no es sumisión ciega, sino comunión vivificante. Obedecer es confiar, seguir, abrirse, dejarse guiar. Es reconocer que Él sabe mejor que nosotros lo que necesitamos. Que su voluntad es fuente de alegría, no de opresión. No obedecer es encerrarse en sí mismo. Es quedarse en la oscuridad, es renunciar al regalo más grande. Este Evangelio, por tanto, no solo nos informa acerca de Jesús, sino que nos interpela a decidir. No podemos permanecer neutrales frente al Hijo. No se trata de una figura del pasado, ni de una opción entre muchas. Jesús es el que viene de lo alto, el que revela al Padre, el que comunica el Espíritu, el que posee todo en sus manos, el que ofrece la vida eterna. Ignorarlo o postergarlo es perdernos lo esencial. Recibirlo es entrar en la plenitud de la vida. Por eso, la pregunta más importante que cada persona debe hacerse es: ¿creo de verdad en Él? ¿Me fío de su palabra? ¿He dejado que transforme mi existencia? Porque del modo como respondamos a esta pregunta depende no solo nuestro presente, sino también nuestro destino eterno. Al reflexionar con detenimiento sobre la afirmación de que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, emerge en nuestro interior una verdad que da sentido a todos los anhelos más profundos del corazón humano. El deseo de vivir plenamente, de amar sin miedo, de ser conocidos y aceptados por completo, de participar de una felicidad que no tenga fin. Jesús no promete simplemente una recompensa futura, sino una transformación presente, que nos introduce desde ahora en esa vida eterna. Esta vida nueva no es una repetición de lo que ya conocemos, sino una existencia radicalmente distinta, alimentada por la gracia, sostenida por el amor, iluminada por la verdad. La fe en el Hijo no es un adorno espiritual ni una simple pertenencia cultural. Es un acto decisivo que establece una relación viva con Dios. Una adhesión del corazón que nos hace pasar de la muerte a la vida. Y esa vida eterna no está reservada a los perfectos, sino ofrecida generosamente a todo el que cree. Incluso con una fe débil, tambaleante. Mientras sea sincera y abierta al encuentro con el Salvador. Frente a la grandeza de esta promesa,
No podemos permanecer indiferentes. El Evangelio de hoy nos coloca en una encrucijada existencial que no admite postergaciones indefinidas. O creemos y vivimos desde la verdad revelada por el Hijo, o nos encerramos en nuestra propia autosuficiencia y quedamos privados de la vida que solo Él puede dar. Creer en el Hijo no es solo una cuestión teórica o emocional, sino una transformación total de nuestro modo de pensar, de sentir y de actuar. Implica poner a Cristo como el centro de nuestra vida. Dejar que su palabra ilumine nuestros pensamientos. Que su ejemplo inspire nuestras decisiones. Que su espíritu guíe nuestros pasos. Implica también aceptar que no somos el criterio supremo de la verdad. Que hay una realidad más alta que nosotros. Una voz que nos supera y nos salva. Y aunque esta entrega puede parecer difícil, en realidad es liberadora. Porque nos saca de la cárcel de nuestro ego. Y nos introduce en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando Jesús dice que el que no obedece al Hijo no verá la vida, se nos revela una consecuencia trágica, que no es fruto de una arbitrariedad divina, sino de una elección libre del ser humano, que decide apartarse de la fuente de la vida. No es que Dios quiera castigar, sino que el rechazo de la verdad, la resistencia a la luz, produce inevitablemente una oscuridad interior que impide ver, que impide vivir. Es como quien voluntariamente cierra los ojos al sol. La oscuridad que lo envuelve no es culpa del sol, sino consecuencia de su decisión. Así también, quien se cierra al Hijo, se cierra al amor, a la gracia, a la salvación. Y esa cerrazón no solo afecta la vida eterna, sino que ya en esta vida genera desesperanza, vacío, confusión y desorden. Obedecer al Hijo es mucho más que cumplir normas. Es entrar en una dinámica de amor, de confianza, de comunión profunda con Dios. Es renunciar a la autosuficiencia y acoger el don inmerecido de la gracia que sana y eleva. Esta parte del Evangelio también nos confronta con una dimensión poco comprendida en nuestros tiempos. La expresión la ira de Dios permanece sobre él. A menudo se malinterpreta como una reacción colérica y vengativa. Pero en el lenguaje bíblico, la ira de Dios no es como la humana, sino una forma de nombrar su incompatibilidad con el pecado. Dios es amor, y precisamente por eso no puede ser indiferente al mal que destruye a sus hijos. La ira divina es su oposición firme y constante a todo lo que deshumaniza, degrada y separa de la vida. Cuando el ser humano rechaza la verdad del Hijo, se mantiene voluntariamente bajo esa situación de ruptura y permanece en la oscuridad. Esta permanencia no es deseada por Dios, pero sí respetada. El respeto de Dios por la libertad humana es tan grande que no fuerza el corazón de nadie, ni siquiera para salvarlo. Él llama, espera, ofrece, pero nunca impone. Por eso, la decisión libre del hombre es tan decisiva en su destino eterno. La fe, entonces, no es solo un regalo que se recibe, sino también una respuesta que se da. Dios ofrece al mundo a su Hijo. Lo envía desde lo alto con las palabras de la vida eterna. Pero espera de nosotros una acogida libre y amorosa. Esta acogida es personal, no puede ser delegada ni vivida por otros. Cada alma debe responder a la invitación del amor. Y responder no es simplemente decir creo, sino comenzar a caminar por una senda nueva, en la que nuestras prioridades cambian,
Nuestros criterios se transforman. Nuestras seguridades se desmoronan para que surja algo más grande. Más pleno, más verdadero. Creer en el Hijo es abandonar la mediocridad espiritual. El vivir a medias, la religiosidad superficial. Y abrazar una relación viva y creciente con Jesucristo, en quien habita la plenitud de la divinidad. Y esta fe no se vive en soledad. Nos introduce en una comunidad de creyentes. En una iglesia que camina animada por el mismo Espíritu. San Juan, al escribir estas palabras, no está haciendo una disertación teológica abstracta, sino que está revelando una verdad vital, que brota del encuentro real con Cristo resucitado. Él no habla desde la teoría, sino desde la experiencia del amor que ha transformado su vida. Desde la certeza de que en Jesús ha visto al Hijo eterno del Padre. Esta experiencia es la que da autoridad a su testimonio. Y es también la experiencia a la que estamos llamados todos los creyentes. No se trata de conformarnos con una fe heredada o aprendida superficialmente, sino de entrar en un conocimiento profundo, íntimo y personal de Jesucristo, de dejar que Él nos mire, nos toque, nos sane, nos llame por nuestro nombre. Solo desde esa experiencia viva puede nacer una fe auténtica, firme, capaz de sostenernos en medio de las pruebas y de orientarnos en las decisiones de cada día. El Evangelio de hoy nos muestra con claridad que Jesús no es un personaje más de la historia, ni un maestro sabio entre tantos. Él es el que viene de lo alto, el enviado del Padre, el poseedor del Espíritu sin medida, el revelador de la verdad eterna. Aceptarlo es aceptar todo lo que Él representa. La luz frente a la oscuridad. La vida frente a la muerte, el amor frente al egoísmo. La verdad frente a la mentira. Rechazarlo, en cambio, es rechazar al mismo Dios. Es cerrarse al único camino de salvación. Por eso, este texto nos obliga a salir del letargo espiritual y a tomar postura. No podemos decir que creemos en Jesús y al mismo tiempo vivir como si Él no existiera. La fe auténtica se refleja en la coherencia de nuestra vida, en nuestras opciones diarias, en la manera en que tratamos a los demás, en cómo enfrentamos el sufrimiento, en cómo administramos lo que somos y tenemos. En medio de un mundo marcado por la confusión, la indiferencia y la banalidad. El mensaje de este Evangelio es una luz que nos orienta hacia lo esencial. Vivimos rodeados de múltiples voces que prometen felicidad, éxito, plenitud, pero que muchas veces conducen a la frustración, al vacío y a la desesperanza. Solo una voz tiene autoridad verdadera. Solo una palabra tiene poder de salvar. La que viene del Hijo que desciende del cielo. Escuchar esa voz, discernirla entre el ruido. Obedecerla con amor. Es el acto más sabio y más liberador que podemos realizar. No basta con admirar a Jesús desde lejos, ni con rendirle homenajes vacíos. Es necesario entregarle el corazón. Dejar que su espíritu renueve nuestro interior. Permitir que su palabra se encarne en nuestras decisiones, en nuestras relaciones, en nuestro modo de vivir y de morir. A la luz de este texto, comprendemos también que la misión del cristiano es dar testimonio de esta verdad ante el mundo, así como el Hijo da testimonio del Padre. Nosotros estamos llamados a dar testimonio del Hijo con nuestra vida. Esto no significa solo hablar de Jesús, sino transparentarlo en nuestros gestos,
En nuestra mirada, en nuestras palabras. En nuestra manera de tratar a los pobres. De perdonar a quienes nos hieren. De afrontar las dificultades con esperanza. Ser testigos del Hijo es vivir de tal manera que otros puedan preguntarse: ¿qué hay en el que lo hace diferente? Y entonces poder responder, no con arrogancia, sino con humildad y gozo: creo en el Hijo, en quien he encontrado la vida. Este testimonio, sencillo pero poderoso, es la mayor contribución que podemos hacer al mundo. En conclusión, el Evangelio según San Juan no es un texto más para leer o analizar, sino una llamada urgente a decidirnos por la vida que viene de lo alto. Nos recuerda quién es Jesús, qué nos ofrece y qué consecuencias tiene aceptarlo o rechazarlo. Nos invita a salir de la tibieza espiritual y a entregarnos con confianza al amor del Padre que no nos obliga, pero sí nos llama con ternura y verdad. Cada día que se nos concede es una nueva oportunidad para creer más profundamente, para obedecer con más amor, para testimoniar con más coherencia. Que no dejemos pasar esta oportunidad. Que abramos el corazón al Hijo, para que su luz nos transforme y su Espíritu nos llene de vida eterna desde ahora y para siempre. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.